Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Bien, este personaje gobernó de 1934 a 1940. Prácticamente él es quien va a dar por terminado la era del maximato. Recuerdan que les había comentado que Plutarco Elías Calles había impuesto prácticamente 3 presidentes que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Pues también Plutarco Elías Calles impulsó mucho la carrera política de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, Cárdenas fue más astuto. Y les voy a explicar en estos momentos por qué. Fue gobernador de Michoacán de 1928 a 1932. Algo que le caracterizó demasiado fue que tenía cierta cercanía con el pueblo. Ahí en Michoacán él debilitó a la sublevación cristera a partir de una amnistía en la que pues obviamente dialogaba con los michoacanos, les ofrecía dejar las armas a cambio del perdón. Uno de sus principales lemas era unión, tierra y trabajo, y que prácticamente este lema lo va a llevar a la presidencia, les repito, impulsado también por Plutarco Elías Calles. Se le va a considerar como el candidato del pueblo porque él hizo campaña a pie, recorriendo prácticamente el territorio mexicano, escuchando las demandas de la gente. Aquí pueden ver ustedes las imágenes. Él también vio fortalecida su candidatura porque recibió el apoyo de todos los opositores de Calles. Si bien sabían que Calles lo estaba apoyando, que tenía prácticamente su bendición, porque la necesitaba, sino de lo contrario no iba a llegar a la presidencia, sabían en el fondo que en un momento dado Cárdenas podía ponerle fin a la situación. ¿Cuáles eran las características de México durante esa época? Había tensiones a nivel mundial, ya estaban las rivalidades entre las naciones potencia que en ese momento eran Alemania, Japón e Italia contra Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, lo que ya estaba a punto de desencadenar incluso más tarde la Segunda Guerra Mundial. También existía descontento social por la situación del maximato, por la cuestión de la guerra cristera, y había mucho rezago económico. Si bien es cierto, Calles y sus presidentes pues habían hecho todo lo posible para sacar adelante a México, pues la guerra cristera había dejado consecuencias en la economía mexicana. Él toma protesta como presidente el 30 de noviembre de 1934. El hecho inaudito de esta toma de protesta es que él no se vistió de una forma tan glamurosa. Se supone que antes los presidentes tomaban protesta con pompín, guantes y demás, o sea, todos de gala, y él fue de una forma sencilla, tomó protesta de pie. Él, en su discurso como presidente, reconoce que hay profundas desigualdades en el pueblo mexicano, que hay injusticias laborales, que ya prácticamente los ideales de la revolución se estaban perdiendo, y él buscaba esa justicia social tan peleada en la revolución. También reconoce que los indígenas fueron sometidos. Uno de los aspectos también muy importantes, que antes la casa del presidente era el castillo de Chapultepec. Él convierte el castillo de Chapultepec en museo y ocupa su rancho La Hormiga como la residencia oficial de Los Pinos. Y hasta la fecha, esa sigue siendo seguía siendo la residencia oficial del presidente, porque recordemos que el actual mandatario pues ya también dejó Los Pinos para trasladarse a Palacio Nacional. Algo también muy importante, él no hacía las famosas mañaneras, pero sí usaba la radio para dar informes de todo lo que estaba sucediendo. Su primer informe incluso lo leyó de pie. ¿Cuál es la novedad de que haya leído el informe de pie? Porque realmente antes el presidente tenía que leer como 50 o 100 hojas de pie.
o ya incluso ni siquiera, o sea, sí lo presentan por escrito, pero no es necesario que lo lean. Abre las puertas de Palacio Nacional para escuchar a las quejas de los campesinos y los indígenas. Algo que caracterizó a su gobierno fue las diferencias con Calles. Él ya no estaba soportando que Plutarco diera instrucciones como si nada. Ya empiezan a tener fricciones. Fortaleció las organizaciones de masas. ¿Esto qué significa? Fortaleció los sindicatos, pero limitó la creación de sindicatos blancos. ¿Qué es un sindicato blanco? Aquella agrupación que se forma pero no sirve de nada, solamente está para apoyar las candidaturas. Los sindicatos que se forman, en este caso, es la Confederación de Trabajadores de México, que incluso le va a ofrecer o le va a respaldar mucho su gobierno en algunas acciones. En 1936 de plano expulsa a Calles y se va a Estados Unidos. En 1937 establece la hora nacional y hasta la fecha sigue vigente. No sé si ustedes alguna vez se han puesto en las noches como aquello de las 11, 12. Todas las estaciones de radio se conectan, como que hay una interferencia, se relacionan y a la misma hora hablan del mismo tema. Y después está la interpretación del himno nacional. Los temas que hablan en la hora nacional es cuestiones eminentemente políticas. En 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transforma en Partido de la Revolución Mexicana. También empieza a fortalecer al Estado con una organización corporativa, ya le empieza a dar una estructura, sindicatos, gobierno y militares. Algo que también lo va a caracterizar fue la situación de los niños de Morelia de 1937. En esta época en España estaba ocurriendo la guerra civil por la dictadura de Francisco Franco, entonces muchos republicanos, para proteger a sus hijos, los enviaron a la Ciudad de México y Lázaro Cárdenas los recibió. También reforma el artículo 3 para establecer una educación socialista, es decir, todas las personas debían ingresar a la primaria. También crea el Instituto Politécnico Nacional, ya que consideraba que pues México podía tener capital intelectual, por así decirlo, para poder hacer competencia con las demás naciones. También crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La última rebelión que México ha sufrido en el México contemporáneo es la rebelión de Saturnino Cedillo. Él también fue un general que participó en la Revolución Mexicana, estuvo dentro de la Secretaría de Agricultura, renuncia y se levanta en armas en San Luis Potosí para desconocer el gobierno de Lázaro Cárdenas. No estaba de acuerdo con las reformas que estaba implementando, más que nada con la reforma socialista. Y sin embargo, pues su rebelión no prospera mucho, ya que el propio Lázaro Cárdenas llamó al pueblo para defender al gobierno y en 2 días es vencido por el propio pueblo. Los aspectos relevantes del gobierno de Lázaro Cárdenas: sienta las bases para un plan sexenal, es decir, todos los presidentes deben elaborar un plan de gobierno que prácticamente va a guiarlos durante los 6 años. De ahí, desde Cárdenas hasta la actualidad, todos los presidentes han elaborado sus planes sexenales, es decir, su guía para los años que ellos van a gobernar. Impulsa la reforma agraria con la creación del ejido y, lo más importante, 18 de marzo de 1938. La expropiación petrolera. Y él, parte de su discurso para expropiar el petróleo, es decir, quitárselo a la industria privada, concretamente a los inversionistas extranjeros de Estados Unidos e Inglaterra. Se pagó la indemnización a esos gobiernos, se dice que incluso la gente fue a empeñar sus cosas para poder pagar la indemnización y que surgiera ahora sí Pemex, el petróleo de México. Él establecía que gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras es un traidor a la patria.
Bien, una vez terminada la explicación, por favor realiza la actividad de rúbrica y las actividades del libro. Nos vemos pronto.